Nosotros formamos parte de ese gran movimiento indígena del Abya Yala, de toda América. Y entonces también nosotros ahí empezamos a ponernos fuertes, junto con los charrúas de Entre Ríos, que también le tenemos contacto. Y ahí yo tuve una gran maestra que fue Rosita Alvariño, que me decía, ¿por qué se dicen descendientes? Somos charrúas. Y me empoderó esa charrúa de Entre Ríos. ¿Cómo fue la charla? Tenías 18 años y te dijeron, vos sabés que tu abuelo era charrúa, hasta luego. No, no fue tan así. Era en la casa de mi tía y yo me había peleado con mi papá y a los 18 años fui una chica un poco rebelde, no muy rebelde, pero un poco rebelde. Entonces mi tía me dijo, pero tenés a quién salir, me dice. Solamente te falta la flecha, el arco y tenés a quién salir. Me dijo, ¿cómo tengo que salir? Sí, tenés a quién salir al abuelo charrúa. Y entonces yo me quedé helada. ¿Cómo mi abuelo charrúa? Se me fue toda la rabia con mi padre y todo, porque estaba guerreando con él. Curiosidad gigante. Claro. Y ahí empecé a preguntarle datos y lamentablemente ya mis abuelos ya estaban fallecidos. Me tuve que ir a preguntarle a mis bisabuelas, a mis tías abuelas. Mi bisabuelo era el charrúa, a mis tías abuelas, a ver si era verdad, o a ver si mi tía me había hecho una broma, no sé. Claro, si te tomaba el pelo porque eras rebelde. Exactamente. Y bueno, mis tías abuelas sí me contaron que sí, que mi bisabuelo siempre decía que él era charrúa. O sea, el nombre charrúa lo traemos así de la familia. Y bueno, era de la zona de Sarandí del Chi. Mi mamá también fue criada ahí, en Sarandí del Chi. Mi abuelo siempre en el río. Me cuenta mi madre que se iba con una pava al monte, ahí se pasaba hasta un mes, o más de un mes a veces. Mirá. Solo con la pava se pasaba cuando quería estar solo, que tenía muchos hijos, y se iba al monte. ¿Tenés idea por qué querría hacer eso de aislarse? Y yo creo que era un poco para poder volver a sentir su infancia, quizás, porque el charrúa había sido mi bisabuelo, él era charrúa también, ¿no? Pero por ende había cambiado ya la forma de vida, ¿no? Si bien mi mamá igualmente me transmitió muchas pautas, aunque en silencio, muchas formas de comunicarse con el mundo, muchas formas de comunicarse con el fuego, con la naturaleza. Y creo que él también se escapaba para poder ir a conectarse con el monte. Para ser indio por un rato, digamos. Exacto. Ahora cuando decías que tu mamá te transmitía muchas cosas con los silencios, hace poco tiempo hubo, no sé llamarlo un compatriota tuyo, por decirlo de alguna manera, pero que contaba, acá invitado, que contaba que el silencio respondía en muchos casos al temor y en otros muchos casos a la vergüenza. Claro, el temor de que volvieran a perseguirlos por ser charrúas o la vergüenza de haber sobrevivido a Salsipuedes. Claro, yo creo que habría que estudiarlo más en la parte de psicología, pero yo creo que por lo que nosotros hemos visto y lo que nos han transmitido en las familias, esa vergüenza, ¿no? De ser, creo que también le pasa al afro. Es algo que te lo imponen desde niño. Por ejemplo, te digo, una vez conocí por parte de mi papá, que soy descendiente de vascos españoles, unas tías que yo tenía 5 años, recuerdo que había venido a Montevideo, porque yo soy de Paysandú, y las conocí y me agarra así el brazo, una de las tías, y me dice, ¿y vos a quién saliste tan negrita? Pero así como un rezongo. Ay, yo me puse re mal. Esas cosas, viste, que uno nunca más se olvida, nunca más. Corrí a los brazos de mi mamá, casi media llorando, y cuando mi tía me dijo, vos tenés a quién salir, tu bisabuelo al charrúa, ¿sabes qué? Me cayó todo eso, me cayó eso, con razón. Yo me miraba al espejo y veía que no era como la familia de mi padre, que respondía más a la familia de mi madre, o sea, esas cosas de la piel, ¿no? Esas cosas de las marcas, ¿no? Creo que son marcas. La combinación genética y cómo se va armando. Sí, pero tienen una carga de prejuicios, tienen una carga de discriminación, tienen una carga de, ¿a vos quién saliste tan negrita, ese tan negrita? Eso tiene una carga fuerte en la persona que lo recibe, en un niño.
Claro. Creo que solamente lo podemos sentir los que vivimos, porque más allá puede ser fácil decir el color de piel, pero la carga que se siente cuando esa discriminación que te hacen es fuerte. Capaz que lo que digo es una burrada, ¿no? Pero se me ocurre que hay distintos niveles o distintas formas en la discriminación. Tú recién nombrabas lo afro o los afro, y hay una discriminación, pero que a ellos les da existencia igual. Porque aunque sea como esclavo y como el negrito de los mandados, les da un lugar en la sociedad y los hace existir. Pero ustedes no existen. Exacto. Unido a esa vergüenza, autovergüenza, pero impuesta, ¿verdad?, por una sociedad, por los medios educativos, esa discriminación, unido a eso, está también lo que yo te decía, es al si puede, ese genocidio, que es la eliminación, el intento de exterminio, la eliminación de lo indio en Uruguay. Ahí comenzamos a hacer, después del genocidio, empezó a fundarse un mito fundante. Fundante fue Salsipuedes, ¿no? Fue un genocidio fundante porque fue en 1831. Empezó a aparecer el mito de Uruguay, país sin indios. Uruguay, país sin el problema indio. O sea, acá no hay problema como en Bolivia, en Perú, donde los pueblos indígenas reclaman sus territorios. Las primeras estrategias para atraer inversores. Exacto. Acá no van a venir estos corriendo a robarle el ganado. Exacto. Acá todos somos europeos, bajamos todos los barcos, según muchos presidentes, hasta Tabaré Vázquez lo escuché. La literatura Acá también lo bajamos hace. Hay una frase de Onetti, dice, el ser humano desciende del mono y el uruguayo desciende del barco. Exacto. Pero se olvidaron de nosotros, nos quisieron, el olvido fue intencional, o sea, nos taparon. Y esa discriminación se siente en las familias, ese no existís, porque no. Al afro existe, lamentablemente existe por su historia horrible, ¿no? Absolutamente. Pero no pudieron invisibilizarlo, porque su color de piel quizás sea más fuerte, más nítido. Además, el afro yo creo que logró esa continuidad, se casaban siempre con afro, antes, ¿no? Ahora no. Pero nosotros incluso una expresión cultural como el tambor. Exacto. Es un punto de identidad. Exacto. Pero nosotros, lo que pasó que después de Salsipuedes, que hubo 300 o más sobrevivientes, es que nos repartieron, nos desmembraron como pueblo. A las madres les arrancaban los niños de pecho. Acá en las puertas, casi en la ciudad vieja, cerca de la puerta de Montevideo, donde las trajeron caminando. Las fueron repartiendo en las estancias, iban separando los hermanitos de Ceci, y acá se sabe por un diario del Universal, donde en ese diario le piden, las damas de la alta sociedad montevideana, le piden a Rivera que por favor devuelvan esos niños que les arrancan a las madres charrúas. Por cómo las mujeres lloran. Por cómo ellas ven que las mujeres lloran y se arrancan, ellas describen que las charrúas se arrancan el pelo de dolor. O sea, esas mujeres que también eran madres, que uno puede decir el contexto histórico, juzgar el pasado con los ojos del presente, ¿no? Bueno, pero cómo había esas personas humanas, humanitarias, que lo veían mal también a eso. Tenían una sensibilidad. Exacto. Rivera, por supuesto, no devolvió a esos niños. Ahí quedamos dispersos. Todos nosotros venimos de las estancias. Es cierto. Todos nosotros venimos de las estancias. Mi mamá, por ejemplo, la mandaron a los 5 años a trabajar a las estancias y se crió, casi nada con su familia, se crió de estancia en estancia. Hasta los 15 años que vino a trabajar a casa de familia aquí en Montevideo. Sabes que ahora cuando decías esto, ¿no?, del reparto de los niños en Montevideo y demás, yo tengo una percepción, puede ser que a estas alturas, estamos pisando el 2020, estamos a mediados de 2019, la mayor concentración que hay es en una zona, digámosle, entre Tacuarembó y Paysandú, por ahí, es donde uno se puede cruzar más, o se me ha tocado a mí que al recorrer el país me he cruzado en esas zonas con más gente, por lo menos con rasgos indígenas. Exactamente. Quedamos, mayormente estamos viviendo al norte del Río Negro, ahí quedamos, al norte del Río Negro. Mayoritariamente, a través del censo se supo que la cifra máxima da para Tacuarembó, que es el 8% en Tacuarembó de la población, pero claro, comparando con la población de Tacuarembó, ¿no? El 8% de los tacuaremboenses, digamos, hay quienes viven ahí. Expresó en el censo que su ancestría, o sea, que era descendiente de indígena, ¿verdad? Porque había 2 preguntas en el censo. ¿Cree usted tener ascendencia? Y ahí había varias opciones, uno podría decir, como en el caso indígena y española, o indígena afro, lo que sea. Pero después había una segunda pregunta en el censo, que muchas veces no llegaron a preguntarle a la gente:
¿cuál cree usted que es su principal ascendencia? O sea que ahí... Que es casi como decir qué te sentís. Ahí está, es un tema de autoidentificación. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me identifico desde esas dos culturas, afro o indígena europeo? Y el 2,4%, que son 76.000 uruguayos, dijeron que su principal ascendencia era la indígena. Fíjate que no es tampoco, es mucha gente. Hay muchos más. Es un estadio lleno. Exacto. Y si es un estadio lleno, el censo, ¿qué les está diciendo? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Porque nosotros como CONACHA... Ustedes rompieron y rompieron. Exacto, trabajamos mucho. No logramos que el INE nos llevara a nosotros para poder dar los cursos a los censistas, porque los censistas, muchos de ellos no estaban preparados. Te diré que en mi casa no me hizo la pregunta, yo tuve que llamarla, decirle a la censista. ¿Te está faltando? Te está faltando la étnica racial, la pregunta de étnico-racial, de la variable étnico-racial. O sea, en muchos casos no se hacía. O sea, todavía no estamos preparados los uruguayos, lo digo en general, ¿verdad? Para esta inclusión de lo nuestro. Está pensando en todo esto también de la invisibilidad y demás. Hay que preparar a la gente para que entienda, por ejemplo, dentro de su tarea, cuando tiene que hacerlo visible y todo. Pero ¿cómo se prepara a la sociedad que no está preparada y que no está yendo a hacer un censo y que no está yendo a hacer un taller para aprender a preguntar? Porque se me ocurre que lo primero que sucedió fue que llegaste un día a una reunión y dijiste, ¿vos sabés que soy descendiente de charrúa? Anda a lavarte las patas. Exacto. ¿Qué vas a hacer? En cantidad de lugares. Vos sos Mónica. Sí, exacto. Exacto. Bueno, nosotros hemos hecho una tarea muy, muy fuerte. Fíjate que hace 30 años que estamos trabajando. Desde el año, la primera organización es del año 98. Fíjate. Entonces son 30 años de trabajo de visibilización para poder derribar entre todos el mito de la extinción, porque acá es muy fuerte ese mito de que no hay. Y a través de la educación, yo creo, para responderte tu pregunta, a través de la educación es la clave. Y es la única forma. Es la única forma. El año pasado, en el 11 de abril, en la Institución Nacional de Derechos Humanos, nosotros coorganizamos con la institución justamente el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, que por ley logramos, ¿verdad?, que fuera el 11 de abril, y había ahí una representante de ANEP y dijo que nos iba a invitar al Consejo de la Nación Charrúa para participar en una guía para docentes y maestros sobre los pueblos originarios, sobre cómo dar este tema. Y bueno, pero estamos esperando, porque hasta el día de hoy todavía parece que presupuesto no hay para la cuestión. ¿Me invito un café antes de seguir hablando? ¿Cómo no? Dale. Hay otra cosa que se me ocurre que puede pensar quien ve a alguien que dice, bueno, yo soy charrúa o yo soy indígena desde afuera. Ah, pero ¿cómo no estás de taparrabos? Exacto. ¿No? Esa Tenés visión. que seguir con la foto que yo tengo del libro de escuela. Exacto. ¿Cómo vas a vivir? ¿Tenés celular? ¿Qué india sos? ¿No? Eso pasa que en Uruguay la antropología, lamentablemente, ha quedado en pañales, o sea, ha quedado en la década del 50, cuando la definición de indígena era esa, que tenés que saber la lengua, que tenés que vivir en la aldea, y que tenés que usar la ropa típica, y no es así. Hoy en día el mundo indígena es totalmente diferente. Te doy un dato Está integrado, rápido. digamos. Bueno, a veces no tanto. No en Uruguay, pero... En Uruguay sí, estamos totalmente... Ah, bueno, están asimilados más bien acá. Sí, exactamente. Pero el tema es que la mitad de la población indígena de América vive en las ciudades, claro, por desplazamiento. ¿Por qué yo caí en Montevideo, por ejemplo? ¿Por qué tantos de los descendientes o charrúas que nos decimos que vivimos en Montevideo? Somos que la mayoría del interior, o los padres nuestros son del interior. ¿Dónde vivimos? En los cinturones de Montevideo. Claro. Vos vas a los barrios más humildes y ahí vas a ver cantidad de rasgos indígenas. Si querés hacer una documental o algo, andate a Casaballe, a Casabó, andate al Cerro, andate hasta a Paso la Arena, andate a todos esos lugares, en la escuela, el liceo, hay cantidad de niños con muchos rasgos indígenas. Eso sí que ni saben que sus bisabuelos fueron indígenas, o son, porque ellos son. Yo creo que no se corta. No es una cuestión de que tu bisabuelo era y vos, porque ellos te dicen muchas veces, vos sos descendiente, pero no sos charrúa. Se perdió ya atrás. Claro, pero el ser es un derecho a la identidad. Tenemos derecho a autoidentificarnos, a autodefinirnos quiénes somos. Sí, yo al principio, cuando empecé a militar en el año 89, me decía, justamente, la primera asociación que fue creada fue la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa. Es como decirse descendiente, es como decir, no venimos
hacer, porque yo ahora no soy, porque no vivo en el monte, no uso taparrabio, no cazo, no pesco, pero nada que ver con el contacto con otros pueblos indígenas, que ahí empecé a viajar en el año 2001, 2002, que me empezaron a invitar a otros lugares, hasta Tierra del Fuego conozco, hasta Nueva York con el tema indígena. Bueno, todos los países, Colombia, todo. Creo que no me falta, que me falta Surinam y algún país de Centroamérica, pero he tenido la oportunidad de ser invitada por otros hermanos y me he dado cuenta que ellos nunca van a decir por más que vivan en la ciudad, que usan reloj, que usan campera, que usan celular, que usan laptop, y que no van a decir soy descendiente de Aymara, soy descendiente de quechua, no, soy quechua y soy aymara, y con mucho orgullo, porque ellos tienen todo también un contexto desde la educación, desde que Evo salió presidente, ha cambiado muchísimo todo esto. Y ha habido un proceso de resurgencia indígena, de volver a surgir desde la década de los 90, 92, a los 500 años, fue un antes y un después. O sea que nuestro proceso no está ajeno, o sea, nosotros formamos parte de ese gran movimiento indígena de la Via Yala, de toda América. Y entonces también nosotros ahí empezamos a ponernos fuertes, junto con los charrúas de Entre Ríos, que también le tenemos contacto. Y ahí yo tuve una gran maestra que fue Rosita Alvariño, que me decía, ¿por qué se dicen descendientes? Somos charrúas. Y me empoderó esa charrúa de Entre Ríos. Vos decías recién lo del documental, yo pensé en una, no sé, iba a decir una comedia romántica, pero sí en una película de amor, porque tu compañero también es indígena, pero es peruano. Sí. Supongo que lo conociste a través de toda esta movida. Totalmente. Lo conocí en el año 92, justamente para los 500 años. Bueno, yo estaba participando en los contrafestejos, pero acá se realizó, organizado por una organización que era Asociación Indigenista del Uruguay, que era antropólogos, arqueólogos, personas que apoyaban a los hermanos Bia Guaraní que estaban viviendo aquí, en el Parque Lecoq, un tiempo. Primero llegaron por el 84 y se formó esa asociación para poder ayudarlos y protegerlos. Y bueno, y ellos organizaron, me invitaron y fui. Ahí conocí a Alejandro, que es mochica de Perú, del norte de Perú. Y bueno, y también el encuentro con él me cambió la vida en muchos aspectos, pero también me empoderó en la visión de pararme desde lo charrúa, desde soy charrúa. Digamos, que él no tuvo problema en reconocértelo, ni en darte el título, por decirlo de alguna manera. Para nada, porque ellos también en el Perú, ellos no son descendientes de, ni dudan, son. En la cotidiana, ¿no? Capaz que es una curiosidad impertinente, pero en la cotidiana hay algo de ritual que hayan escuchado de sus mayores o cosas así que digan, no sé, yo qué sé, se me ocurre una pavada, esto que con la gente que va a comer y dice, y a uno que sea muy religioso y dice hay que bendecir el alimento. ¿Manejan algo en la cotidiana que venga de lo que les han contado sus mayores? Bueno, por ejemplo, una de las cuestiones para nosotros muy importantes es el vínculo con la luna, con la guidaí en lengua charrúa, los pocos vocablos que se mantuvieron. Esa guidaí es la que nos da la energía, la fuerza y la que nos guía a través de nuestras vidas. Entonces, cada vez que nace un niño, en la primera luna llena lo presentamos. Yo lo hice con mis hijos y así es para atrás. Lo presentamos, se lo mostramos a la luna para que la guidaí le dé toda su energía y ese niño no se enferme, crezca sano y que vaya por un camino derechito, que no tenga tantas dificultades. ¿Y cómo se hace eso? ¿Es tipo ceremonia? ¿Se reúne la familia? ¿Va solo la madre con la criatura? ¿Está vestida la criatura? ¿Está desnuda? ¿Cómo es? Hay muchas formas. ¿Hay música alrededor? Hay muchas formas. Yo hice una pequeña investigación con una antropóloga de Suiza que vino a hacer investigación, que ella la hizo para un doctorado, yo la hice para un diplomado sobre el tema indígena que estaba haciendo, y entrevistamos a varias mujeres rurales de la ruta de los charrúas, la que va desde Paysandú hasta Tacuarembó, y ahí en esos pueblitos como Piñera, Morató, Beizo, Tres Árboles, Teatucura, todos esos pueblitos, Tacuarembó mismo, entrevistamos a las mujeres. Y hay variaciones. Hay algunos que dicen algo así como luna, lunera, déjame criar a mi niño o algo así, yo no me acuerdo de memoria. Un verso, como un verso en español. Y nosotros, yo lo hice con mis hijos en silencio, la verdad, en silencio se lo mostré. Hicimos varias presentaciones de los niños que han nacido, hicimos una preciosa en pajas blancas, bueno, y ahora como que nosotros ya tenemos como una forma, como una ceremonia, ya le hemos dado una forma con un fuego, llevamos comida,
estamos con todas las familias y todos, cada vez que presentamos. Es una celebración. Es una celebración total. Y hay unas palabras, hay un poema, como un poema que decimos, pero actual, ¿verdad? Que le decimos al bebé, cuando lo presentamos, que es algo así, que es algo actual. Con los vocablos charrúas unimos, le decimos, misia jalanao pik, misia jalanao pik. Vascuade y hou bilu idaí, vascuade y hou bilu idaí. Idaína sepe, idaína mar sepe. ¿Qué quiere decir todo eso? Quédate quietito, mi niño, quédate quietito. Levanta tus ojos a la hermosa luna. Levanta tus ojos a la hermosa luna. Ella te dará sabiduría, ella te dará mucha sabiduría. Mirá, me emocionaste. ¿Trabajas estas cosas? ¿Sos docente de secundaria? ¿Sos docente de matemáticas? ¿Has trabajado en liceos nocturnos para tener el espacio durante el día para estudiar y militar en la causa indígena? ¿Lo trabajás esto de alguna manera con tus alumnos? A la hora de poner un ejercicio, ¿buscás echar algún concepto? Bueno, lo he trabajado así, los charrúas, por suerte hay un registro que lo dejó Teodoro Vilar de Bo, que aparte de ser médico era un historiador nato, o sea, un historiador autodidacta. Y él entrevistó a dos lenguaraces, una charrúa que lamentablemente no tenemos su nombre, después de 1831, él publica este códice Vilar de Bo en 1842 y le llama... ¿Un de diccionario sería? Sí, la china, no, es un registro de las costumbres charrúa y también en la lengua. La china de Arias, fíjate. ¿Y quién era la china de Arias? Era una sobreviviente de Salsipuedes que fue repartida a Arias, que era un estanciero. Entonces, la china, porque los rasgos, se dicen, el paisano y la china viene de ahí, los rasgos no eran chinos, sino indígenas. Y de Arias como que fuera propiedad. De propiedad. Ahí te das cuenta la relación, que ni siquiera el nombre. Pero en este Códice Blordesi, en esas palabras, las palabras que yo te lo dije en ese verso, en esa manera que nosotros tenemos de hablarle al niño cuando nace, son estos vocablos charrúas, que haya 68 vocablos. Y bueno, en eso nosotros nos apoyamos y ahí hay un sistema de numeración que es impresionante, porque el sistema de numeración charrúa es en base 4. Es una base 4. Es una base 4, ¿no? Sabías algo, ¿verdad? 4 y 1, 4 y 2, 4 y 3, 4 y 4, así. Y ahí, bueno, lo he dado, cuando he dado sistemas de numeración, y uno siempre dice, bueno, me encanta decirle a los chiquilines, ¿quién inventó el cero, por ejemplo? Los chiquilines que se quedan, bueno, piensan siempre, se van a Grecia, a los griegos, que ese es el chip que le ponemos, Grecia, todo viene de Grecia. ¿Y de dónde viene? Los inventores del cero son los mayas. Mira. Y bueno, y ahí yo le engancho con el sistema de numeración charrúa cuando he tenido la oportunidad. También ahora, por ejemplo, el ENSECAP, que estoy trabajando con chiquilines que dejaron el sistema y a través del CECAP, que es un centro de capacitación, un programa especial de secundaria también, se le da un oficio y también se le permite terminar la secundaria, ¿verdad? Entonces son chiquilines que nosotros tratamos de otra forma diferente. Yo tengo 13, 14 chiquilines en la clase, ¿cómo no los voy a tratar de una forma individualizada? Chiquilines divinos que hacen un esfuerzo, porque están todo el día ahí, todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y este año el proyecto que ellos quisieron hacer era Nuestros Orígenes. Olé. Y ahí se separaron en grupos y vieron orígenes europeos, que son los más comunes, ¿no? Lo que se sabe más, y vieron orígenes africanos y algunos quisieron hacer orígenes indígenas, porque yo me presento a los chiquilines el primer día de clase. Yo soy Mónica Michelena, soy charrúa, así. Antes no me animaba, me daba vergüenza, ahora así, desde hace varios años. Y ellos así se ríen y como que les causa un poco de gracia, pero después me entienden a medida que va pasando el tiempo. Y bueno, estos chiquilines terminaron ayer presentando su proyecto de orígenes indígenas y especialmente se dedicaron al charrúa y le preguntamos, ¿por qué eligieron este tema? Porque de las raíces europeas sabemos mucho, profesora, pero de lo indígena no sabemos nada. Te agradezco mucho la charla y que empecemos a saber un poco de todos estos orígenes indígenas de nuestro país y de que podamos empezar a presumir, o dejar de presumir en realidad, de mal presumir, que somos el único país sin indios del continente. Te agradezco mucho. Y bueno, y que esta charla sirva para visibilizar y que ojalá que un día Uruguay pues, entienda la situación nuestra y nos entienda y ratifique el convenio 169 de la OIT que estamos luchando para que eso se haga hace como más de 10 años. Ojalá. Gracias a ti.